Bueno, Sai, si te parece, abro la sesión. Ya tenemos casi 20 personas de espectadores. Si queréis, abro ya. ¿Te parece? Vale, como tú quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es José Muñoz y estoy aquí en calidad de director técnico de la Asociación de Empresas de Chiclana de la Frontera, que sabéis que es la entidad que ha estado difundiendo con la colaboración de la Confederación y de otras asociaciones empresariales y, por supuesto, con las redes sociales nuestras y de la ponente, hemos estado difundiendo esta acción formativa, esta webinar morir de éxito. Ya creo que el tema es lo suficientemente sexy como para convencer a todos los reticentes de inscribirse y curiosear. Yo, antes de que entremos en materia, quiero agradecer, aparte de daros la bienvenida a todos y todas, agradecer en el apartado de agradecimiento, en primer lugar, a Sai López, por supuesto, de Empur Consulting, una persona de gran experiencia y de conocimiento que suscribió en un principio un convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Chiclana, que entendemos que ha venido a sumar, como así está demostrando, cada vez que le soplamos alguna idea, enseguida nos coge el reto y se pone a trabajar a ruedas. Así que es ahí. Muchísimas gracias. Sabes que estamos programando una cosita para dentro de un par de semanas o tres, con la que también vas a colaborar y que con la que creemos que vamos a dar el pelotazo definitivo de la colaboración mutua. Muchas gracias. También muchísimas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Chiclana, que firmó un acuerdo de colaboración con la asociación, entendiendo que éramos capaces de dinamizar y de reactivar la economía chiclanera en el escenario COVID y post-COVID, y que nos echa el rentoy, el desafío también de ir programando nanopíldoras, pequeñas formaciones para que podamos reactivar y retomar el pulso de una economía como la nuestra, que se vio bastante dañada por el COVID en su momento y por otros vectores que no podemos nosotros controlar. Así que gracias también al ayuntamiento. Y a partir de ahí, no voy a consumir más de 10 segundos en trasladar lo que os comentaba. Nos apasiona el asunto que nos entretendrá hoy: morir de éxito, cómo resolver los problemas que surgen cuando estamos en crecimiento, cuando empezamos a tener bonanzas económicas, cuando nuestros equipos empiezan a fortalecerse. Estamos acostumbrados a resolver los problemas cuando las cosas van mal, pero también hay situaciones críticas en las situaciones de bonanza económica y de progreso. Y de eso es lo que vamos a aprender hoy y a conocer de primera mano experiencias reales como las que ha vivido Sai en Pool Consulting, a la que ya sin más dilación le cedo la palabra con el deseo de que todos cumplamos el objetivo que nos hemos marcado a la hora de inscribirnos, ¿no? Llevarnos las 7 u 8 ideas importantes que nos hagan reflexionar y poner en práctica los conocimientos que hayamos adquirido hoy. Así que, sin más dilación, Sai, el auditorio es todo tuyo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por la confianza que depositáis en mí. Y lo que voy a intentar es hacer el webinar pues, que sea lo más práctico posible, con casos reales, para que podamos llevarnos siempre algo cada uno de nosotros, porque evidentemente siempre tenemos algo que mejorar. Estamos continuamente con cursos, con formaciones para poner en marcha el negocio, para lanzar el negocio, pero luego yo siempre veo que hay una carencia cuando ya estamos en marcha, cuando vemos que esto está funcionando, ¿no? que las cosas van bien y no sabemos qué hacer. Es decir, bueno, es que no estamos preparados para ello, ¿no? Desde Empur Consulting, un segundito, que las cosas del directo no funciona la presentación. Hemos estado probándola un rato y funcionaba, claro, evidentemente. A ver, un segundito, ¿vale? Se ha quedado parado.
Curso compartido. Vamos a darle otra vez. Yo doy fe, que sea... Tú has dado fe que funcionaba, ¿no? Sí, sí, que todo iba de maravilla. Que iba de maravilla. Pues se ha quedado paralizado la presentación y ahora no funciona. Si hace falta, deja de compartir pantalla, sal y entra. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Yo os tendré que dejar en unos minutos, ¿eh? Sí, no te preocupes. Aprovecho, me voy, pero voy a satisfacer la curiosidad porque sabéis que el recurso de hoy se graba en YouTube y se sube a la plataforma de la Confederación de Empresarios de Cádiz, con lo cual toda aquella persona que lo quiera retomar posteriormente tiene la posibilidad de recordarlo cuando quiera. Igualmente, ya funciona, ya vamos. Igualmente os comento que voy a intentar sintetizar lo máximo posible porque sé que el tiempo es oro para todos los empresarios y mucho más después de un puente. Y cualquier duda que tengáis, después tenemos un chat, estoy a vuestra disposición y ampliar cualquier información de la que hoy vamos a ver, ¿no? Bueno, pues os presento. El proyecto en Pool Consulting Group tiene 2 áreas y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Con muchas de las cosas que yo os voy a comentar. ¿Por qué me gusta decir esto? Porque cuando yo llevo una formación y cuando yo implanto una formación o un proyecto formativo en una empresa, me gusta mucho que sepan que yo también soy empresaria, que yo tengo también otra área de negocio, que me encargo de la gestión turística desde el 2009, empecé a gestionar alojamientos turísticos y que ahora doy servicios externos para algunas empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando tengo dos áreas de negocio que son totalmente estacionales y es un problema que tenemos aquí en Chiclana, lo que es la estacionalidad. Yo me he tenido que reinventar, he tenido que aplicar todas las herramientas que he dicho en los otros webinars y que voy a aplicar hoy. ¿Por qué? Porque tanto las acciones formativas tienen un área determinada que terminan en junio y no volvemos a incorporarlas en las empresas hasta octubre, como la gestión turística es totalmente contraria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me parece que son 2 áreas complementarias y que ayudan muchísimo la una a la otra creando esa sinergia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué morir de éxito, como os decía antes? Porque empezamos a crecer y muchas veces en el crecimiento del empresario nos entra miedo o carecemos de ciertas habilidades necesarias para gestionar ese crecimiento. Porque necesitamos también que vaya creciendo la estructura empresarial de lo que estamos creando y, por otra parte, el equipo humano. ¿Qué ocurre? Que estas 3 áreas tienen que estar coordinadas, tienen que impulsar nuestro negocio y tienen que crear sinergia. Cualquiera de estas áreas que vaya a otro ritmo va a repercutir negativamente. O sea, necesitamos que el empresario crezca profesionalmente, con las expectativas. Que la estructura empresarial vaya creciendo también al ritmo que vamos necesitando y que nos va marcando. Y sobre todo el crecimiento del equipo humano. Yo soy una apasionada del equipo humano porque creo que es uno de nuestros mayores activos y es uno de nuestros mayores impulsos o reticencias. Porque al principio necesitamos un tipo de perfil determinado que sea mucho más polivalente. Y al final de este proyecto, conforme vamos creciendo, entonces vamos a necesitar personal mucho más especializado. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de persona, ¿no?, vamos a necesitar? Y aquí os lanzo una pregunta. Me encantaría que poder ser interactivo y a mí me gustan mucho los cursos en los que podéis comentar. Pero ¿qué es lo que diferencia un trabajo normal de un trabajo excepcional? ¿Qué creéis vosotros que es lo que diferencia, ¿no? Aquí siempre me gusta poner ejemplos de empresarios chiclaneros, ¿no? A mí me encanta Frutos Secos Tere, por ejemplo, y voy a hacer publicidad de él, porque cuando tú entras a ese negocio todo el mundo te atiende igual. Y ponemos un ejemplo, no ejemplo negativo jamás, de otra tienda de su mismo sector igual. ¿Qué es lo que diferencia una cosa de otra? La pasión. La pasión con lo que hacemos las cosas. Porque es importantísimo en esta primera fase, cuando las cosas van bien, cuando no sabemos absorber ese crecimiento, ¿qué necesita el empresario? La automotivación es fundamental, aquí y en todas las áreas de nuestra vida. Motivarnos y establecer, o sea, una motivación propia, intrínseca, que no dependa de los factores externos. El autoconocimiento. Yo trabajo mucho con la metodología DIX, porque aplicó unos test de autoconocimiento tanto para empresarios como para empresa.
¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Y si lo digo yo, pues puede ser que dudéis de mí, pero si lo está diciendo un TED, pues como que a lo mejor ya no estoy tan equivocada, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es fundamental para saber cuáles son mis habilidades y cuáles son mis carencias. Hace unos días estaba hablando con un empresario de una empresa, valga la redundancia, estaba hablando con un empresario y me comentaba, yo cuando empecé, cogí un equipo comercial y yo era técnico. Y luego me di cuenta que el mejor comercial era yo y comencé a meter técnicos en mi empresa. El autoconocimiento de qué es lo que yo puedo aportar de una forma más positiva a mi empresa y qué es lo que necesito. Y sobre todo rodearnos siempre de personas que tengan las habilidades que no tenemos nosotros. O sea, reconocerlo, esta habilidad no es una de mis mayores capacidades y me voy a rodear de personas que sean mejores que yo en esa área, ¿no? La preparación y el conocimiento de negocio, cuando las cosas nos empiezan a ir bien, nos enfocamos directamente así, empezamos por la mirada de burro, en la que cerramos así un poco nuestra amplitud y no nos damos cuenta de los demás. Y necesitamos la mirada del camaleón. La mirada del camaleón, un ojo dentro de nuestro negocio y otro ojo fuera de nuestro negocio para saber qué está pasando. Necesitamos conocer el entorno para poder ir reinventándonos. ¿Qué es lo que va a impedir el crecimiento del empresario? De esta parte del empresario. ¿Qué ocurre cuando estamos empezando un negocio? Somos autónomos y hacemos prácticamente todo. Queremos controlarlo todo. Y delegar nos cuesta muchísimo. Empezar a delegar es fundamental para que el negocio empiece a despegar. Necesitamos esa confianza en los demás. La falta de disciplina y de compromiso. Necesitamos tener disciplina, compromiso y sobre todo no un autosabotaje de decir, no, esto yo no voy a poder hacerlo, ¿no? O yo creo que esto no es lo mío o yo creo que no voy a poder. En el otro webinar que hicimos, os adelanto que ya, si alguno no lo puede ver, lo puede ver en la página de YouTube, hablábamos de la zona de la incompetencia y la zona de genialidad de sí mismo. O sea, qué es lo que mejor sé hacer yo y qué es lo que necesito ayuda. Y buscar ayuda en esas áreas, ¿no? Miedo al fracaso. Ese miedo nos paraliza. Es un miedo que no sirve para nada. No pasa absolutamente nada. Si fracasamos en este negocio, podemos seguir siendo empresarios en otra área. Ese miedo es lo que nos impide que sigamos creciendo, porque igual hemos empezado con mucha ilusión, no funciona, se nos acaban los recursos y decimos, yo de aquí no me puedo salir y me quedo paralizado. La comunicación. Una y otra vez la comunicación. La comunicación es fundamental. Cuando terminamos cualquier tipo de formación tradicional, tenemos unas herramientas que desde luego no son las habilidades comunicativas. Eso es lo último, ¿no? lo que tenemos que encontrar por nosotros mismos. Entonces la comunicación es lo que nos abre o nos cierra puertas. Las creencias limitantes. Creencias limitantes son cosas que tenemos arraigadas o que hemos visto anteriormente que nos dicen en el yo no puedo, esto no vale, esto no puedo. Son cosas que damos por válidas sin tener ninguna fiabilidad. Y, por supuesto, no ser flexible. Como ser humano, necesito esa flexibilidad para ir yendo para un sitio, para otro camino y para ir dando al final lo mejor de nosotros y lo mejor de los demás. Pero para eso necesitamos esa flexibilidad. ¿Qué tiene en común todo el crecimiento del empresario? Lo que os decía en la otra diapositiva. Entender que esto va junto un crecimiento personal con un crecimiento profesional de expectativas y de necesidades. Necesitamos conocernos, necesitamos saber qué nos está pasando y sobre todo necesitamos saber en qué puedo ir mejorando. La mejora continua y crecimiento continuo. ¿Para qué? Para no hacer un trabajo normal y hacer siempre un trabajo excepcional. Confiar en nosotros mismos para hacerlo de esa manera, ¿no? Y sobre todo seguir innovando una y otra vez, ser creativo, una y otra vez. Hay más cosas, por ejemplo, el ser conformista no nos ayuda a crecer, el no estar enfocados en lo que estamos haciendo y como os he dicho antes, ser indisciplinado, sobre todo ser indisciplinado en esta primera fase en el que vamos creciendo y en el que nos creemos que no hay nada más que pueda pasar. Esto ya aquí ya funciona y nosotros somos buenos, pero los que vienen también lo son, ¿no? Por otra parte, tenemos cómo crece nuestra estructura empresarial, ¿no? Y aquí he puesto
distintos casos que yo he visto en empresas, ¿no? De temas prácticos que me he ido encontrando. Y ya es más difícil luego poder atajarlos que al principio, porque si ya tenemos la información antes, podemos prevenir. Pero cuando ya estamos encima es mucho más complicado, ¿no? Cuando empieza la empresa individual hay mucha demanda. Entonces, hay muchas veces que o somos rápidos en ampliar esa plantilla o esas largas esperas nos pueden hacer perder mucha clientela. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico de una peluquería. Una peluquería, una sola persona, de repente, para dar cita mucho tiempo, tenía que dar mucho tiempo de cita y al final se corre la voz. No va a tener cita, tenemos mucho que esperar, no podemos, cuando nos damos cuenta, hubo un día que llegué, ya no estaba esa peluquería, ¿no? Digitalización. Volvemos a lo mismo. Funcionamos y ha llegado un momento que se nos va a cortar nuestro recurso. Necesitamos digitalizarnos y avanzar y sobre todo invertir en nuevas tecnologías. Es muy importante la inversión en nuevas tecnologías. Estamos ya en el mundo digital. Si no estamos ahí, no funciona. Caso práctico. Caso 2. Una empresa, la cual conozco, la cual estuve trabajando con ella, fui a verlos y automáticamente yo no me acordaba dónde estaban. Miras en Google, no aparece en Google cómo ir. Es un ejemplo práctico y necesario. Igual que yo, hay muchas personas que están buscando esas empresas y no aparecemos. Tenemos que estar presentes. La ausencia de cultura empresarial. Esto es como en la vida. Una empresa necesita tener una cultura empresarial establecida, la misión, la visión, los valores y el propósito, saber hacia dónde nos dirigimos. No va a haber nunca un viento favorable para que no sabe hacia dónde se dirige. Y una empresa necesita saberla y necesitamos transmitirla. Y se tiene que ver, lo tiene que saber tanto nuestros clientes como nuestros equipos y tenerla clara nosotros mismos para poder transmitirla, con esa misma pasión que os decía antes, ¿no? El no innovar en productos y servicios. Nosotros tenemos unos productos que están funcionando hasta ahora, pero llega un momento que dejan de funcionar. En este caso siempre se ponen los ejemplos en formaciones, no sé si los habéis escuchado. Kodak, el negativo, como Kodak no se adaptó a los cambios, viendo que todos íbamos a tener una cámara encima y no se supo adaptar. Pero los ejemplos en positivo, por ejemplo, TomTom, fue el mismo caso. Igual que se veía venir que todo el mundo iba a llevar una cámara en el teléfono y no se reaccionó, TomTom hizo la misma previsión. ¿Y qué vende ahora? Los mapas. Por lo tanto, esa empresa se ha reinventado, ha crecido. ¿Funcionaba bien? Por supuesto que sí, pero tenemos que ir cambiando para innovar, ¿no? En nuevos productos. El no asumir un cambio de ciclo, la resistencia al cambio. Esto pasa muchísimo en hostelería. Los negocios de hostelería hay muchos que tienen ciclos que funcionan muy bien, ciclos que las cosas se paralizan un poco más. Entonces hay muchas veces que alargar ese final nos puede hacer morir de éxito, en lugar de que llegue el momento de reinventarnos una y otra vez. La resiliencia empresarial, que ya hablamos la otra vez y hoy vamos a volver a hablar de ella, ¿no? La anticipación y la previsión. Aquí os hago también una reflexión. Entender que solo tenemos una oportunidad de dar una primera buena impresión. Entonces, siempre como empresarios tenemos que prever los diferentes escenarios, tanto en positivo como en negativo. Os lo he puesto aquí en el PowerPoint para que luego lo podáis ver y lo podáis recordar, pero necesitamos tener esa anticipación, siempre anticipación y previsión a los diferentes escenarios. Yo me enfoco casi siempre en el positivo, porque el negativo, digo, eso ya algunas veces hay que ver de qué manera, pero sobre todo anticiparnos a lo que pueda pasar. En el caso, por ejemplo, del turismo, en la temporada turística, eso es fundamental. Y siempre con la anticipación de lo que va a pasar 2 semanas vista, 3 semanas vista, más no podemos hacer en ese sector. Ya depende muchísimo del sector, ¿no? La mala previsión financiera. Cuando un negocio funciona, cuando las cosas van bien, nos olvidamos de ir haciendo una previsión financiera acorde a nuestro negocio. ¿Qué ocurre? Que tenemos que hacer siempre la inversión necesaria para revertir beneficios. Siempre hay una parte que tenemos que invertirla en mejoras y en esos beneficios. Y sobre todo establecer qué es necesario y qué no.
es que necesito tener un rótulo, que a lo mejor tampoco ese rótulo es necesario y prefiero tener más presencia en, como hemos dicho antes, en el mundo digital, ¿no? Y invertir en marketing digital, que ahora mismo es fundamental para todos nuestros negocios, ¿no? Otro caso, también un caso práctico, no disponer de una red comercial, otra empresa también, el no ser visible. ¿Qué ocurre? Empezamos como autónomos, tenemos muchos clientes esperando a que empecemos, a que lo hagamos, y cuando se nos termina esa red de empresas, nos damos cuenta que no tenemos una red comercial. Hay que tener una red comercial propia o ajena, pero no debemos de parar de sembrar en el mundo comercial. Es una cosa fundamental. Y aquí hay otro caso que ahora mismo está muy de moda y que yo creo que también la Asociación de Empresarios va a trabajar en ello, es el networking. Somos empresas que necesitamos empresas. Los mejores casos que tenemos para no morir de éxito es apoyarnos en empresarios como nosotros, no vernos como competencia, sino vernos como ayuda, como sinergia. ¿Qué es lo que te funciona a ti? ¿Qué es lo que me funciona a mí? Ese networking hace que todos crezcamos. Necesitamos crecer juntos y no vernos como un lastre, ¿no? El crecimiento del equipo, que era otra de las áreas que hemos visto aquí. Voy a hacer primero un inciso de qué es lo que a mí me funciona o lo que yo veo en las empresas que funcionan, sobre todo a la hora de la gestión de un equipo, del crecimiento de un equipo. Y es empezar por el principio. Necesitamos empezar por una entrevista de calidad. O sea, una entrevista no es únicamente para saber esta persona en qué ha trabajado, qué experiencia tiene. Necesitamos saber qué expectativas tiene. Necesitamos explicarle qué necesitamos de esa persona. Y además ser clara o claro en todos los ámbitos. Es que en este momento mi empresa necesita estas condiciones. Igual necesito exigirte algo más, igual necesito ser más flexibilidad en este ámbito. Pero el proyecto, involucrar en el proyecto, porque cuanto más le expliquemos ese proyecto, más vamos a evitar que esa persona luego se decepcione, ¿no? Os voy a poner un ejemplo también de una evaluación de desempeño de los hoteles que he gestionado este verano. Cuando hablaba con esa persona en septiembre, haciendo la evaluación de desempeño de la temporada, le preguntaba, ¿hay algo diferente a cuando hablamos el día de la entrevista? Porque las entrevistas a mí me gusta hacerlas de forma personal y directa yo, ¿no? Y imagino que habrá empresas que tengáis departamentos de recursos humanos, pero como estamos, yo creo, en un entorno de pequeños empresarios en crecimiento, me parece que las entrevistas es fundamental que las hagamos nosotros, ¿no? Y yo le preguntaba a esa persona, ¿hay algo diferente a lo que yo te dije? Dice, y me contestó, no, todo es exactamente igual hasta que el día 15 de septiembre iba a desear que llegara el 1 de junio para empezar con lo que ahora ya sé, ¿no? Entonces, ese acompañamiento para ellos es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay decepciones, porque las personas trabajan acorde con lo que les hemos transmitido, ¿no? La integración también debe de ser propia. Necesitamos transmitir esos valores que hemos dicho antes, esa cultura empresarial de forma personal. Aquí funciona lo del teléfono escacharrado, no es lo mismo que yo lo diga que lo digan los demás, ¿no? E implantarlos. En las evaluaciones de desempeño que os comentaba antes, para mí también son fundamentales cada unos 6 meses o así, sobre todo después de algún proyecto, para saber en qué podemos mejorar. Es que tampoco cuesta ningún trabajo reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje constante. Necesitamos mejorar, necesitamos crecer. Entonces, ¿qué mejor que nos lo puedan decir nuestros empleados, la gente que está trabajando con nosotros, ¿no? Uno de los problemas más importantes que nos vamos a encontrar es la falta de comunicación. Si no tenemos esa comunicación correcta con nuestro equipo, vamos a estar totalmente desposicionados a la hora del crecimiento del equipo. Necesitamos posicionarnos a su lado, crecer con ellos y saber cuáles son sus necesidades. Siempre en el otro webinar también lo dije y las personas que hay aquí que ya me conocen saben que digo, tenemos que estar siempre creciendo con nuestros equipos porque su situación personal cambia y tenemos que estar informados para poder colaborar en nuestra situación profesional, ¿no? Necesitamos esa comunicación y esa falta de comunicación nos puede hacer perder uno de nuestros mayores activos, porque al final es nuestro equipo, es nuestra mejor red social, nuestro mejor equipo de ventas, es la cara visible del cliente, como cuando os comentaba antes de
esta empresa que me encanta y me parece maravilloso la atención al cliente que tiene. ¿Y qué pasa con esta falta de comunicación? Porque nos crea una insatisfacción directa en el equipo. Cuando el engranaje deja de funcionar, nosotros somos como la Fórmula 1, un equipo necesita cada uno de sus miembros y cuando ese engranaje deja de funcionar, nos desmotivamos, el equipo ya se separa y perdemos uno de nuestros mayores activos. Y luego también pues porque si nosotros tenemos una alta rotación de personal, tiene unos costes añadidos porque tenemos que volver a empezar el proceso, formar a la persona, no estamos seguros cómo va a atender al cliente, o sea que tener esa inversión en personal y esa baja rotación de personal nos va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Aquí os pongo una frase que me gusta mucho reflexionar sobre ello, o sea, entender que nunca debemos crecer más rápido que nuestros equipos. Si a nosotros nos proponen un crecimiento en la estructura empresarial de añadir una herramienta más, tenemos que mirar a la derecha o a la izquierda y ver de cuáles son las herramientas que disponemos. Porque igual una unidad más puede estabilizar totalmente la empresa y nos puede perjudicar en ese crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que ir siempre creciendo, como os he dicho, al mismo ritmo, sinergia. Y cuando una de las áreas vaya creciendo más rápido, rápidamente reaccionar con los demás y entender que no, que estamos totalmente unidos para ello, ¿no? Y ahora diréis, ¿y ahora esto cómo lo hacemos, Sai? Pues lo que tenemos que hacer, con la mañana tan complicada que tenemos muchísimo trabajo. Pues tenemos la herramienta más fácil, que es la formación. Cuando yo transmito siempre la idea de negocio de Empool Consulting, de la parte de la consultoría, la transmito desde mi pasión por el trabajo y desde mi experiencia desde hace más de 20 años que estoy trabajando entre multinacionales, empresas y empresas propias. La formación queda integrada en la persona y es un regalo. O sea, venimos todos de una formación obsoleta en el que si queremos ampliar conocimientos tenemos que hacerlo de una forma ya propia, porque queramos seguir formándonos en ello. Pero que es que al final nos va a ampliar la perspectiva. Necesitamos una nueva perspectiva. Esto está en continuo cambio. Imaginaos un cirujano que no se sigue formando en nuevas tecnologías. Eso sería impensable. Entonces, ¿por qué las empresas no le dan la importancia que requieren a la formación de calidad? O sea, la formación que se queda integrada en la persona, que utiliza metodologías innovadoras. Cada día hay más compañeros que trabajan así, a través del coaching, la metodología DIS, que nos ayuda a conocer a los equipos, a entender que está cada uno en el puesto correcto, la inteligencia emocional aplicada a la empresa para hacer esos trabajos excepcionales, para que la persona vaya contenta, porque un trabajador contento por la mañana, con ilusión, va a ser muchísimo más productivo. Invertir, ¿cuántas? 4 horas, 8 horas de una jornada laboral en formación nos puede impulsar el bienestar. Aparte que nos va a dar, pues eso, ese cambio de paradigma, nuevas formas de trabajar, porque estamos acostumbrados a hacerlo de esta forma, pero hay muchas otras formas de hacer las cosas que pueden funcionar también. Igual no lo hemos probado, igual ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Porque necesitamos que los planes de formación sean acorde a las necesidades de la empresa. No, ahora voy a formar a mis empleados. No, si tenemos claro nuestra cultura empresarial, si sabemos hacia dónde nos dirigimos, es más fácil crear un plan de formación, decir, bueno, primero voy a formarlos en estas habilidades y luego voy a hacerlo en esta. Tenemos una formación que además tenemos la suerte de que está bonificada. Son formaciones bonificadas, son unos créditos a los que tienen derecho las empresas y que también tienen derecho los trabajadores a seguir creciendo y que además nos van a revertir positivamente en la empresa. Entonces vayamos a formarnos y a prepararnos y a entender y a reconocer en qué áreas necesitamos ayuda, en qué áreas nuestra empresa necesita ayuda. Necesitamos ese cambio, ¿no? Sin duda, la herramienta fundamental para todo esto es la motivación. Porque la motivación es lo que nos va a ayudar a emprender, a sostener o lo que también nos va a hacer abandonar. Por eso os decía que es tan importante para el empresario la automotivación.
Necesitamos esa motivación para seguir adelante, para decir, bueno, esto no funciona, pero voy a continuar con lo siguiente porque yo soy empresario. Esa frase, ¿os dais cuenta de cuando se hablaba de las creencias limitantes? Que cuando nos preguntan, ¿qué eres? Yo soy empresaria. Y yo soy empresaria y, bueno, igual estoy gestionando un alojamiento turístico, que estoy gestionando un hotel, que estoy gestionando mi consultora, que voy a una empresa a exponer lo que sé, para lo que me estoy preparando y en qué le puedo ayudar. Y, por supuesto, no doy nada por válido. Hoy coger lo que os valga y lo que no lo podéis desechar libremente. Tenéis toda la libertad del mundo de hacerlo. Pero con que cojáis una sola cosa, yo creo que ya nos ayuda. Entonces, necesitamos esa motivación. A través de esa formación que os estaba diciendo antes, conseguimos esa motivación de los equipos, conseguimos la cohesión grupal, conseguimos que el equipo salga de la rutina. Y con eso, el equipo, el líder, la estructura, hay formaciones de distinto tipo. ¿Para qué? Para mejorar, siempre para mejorar, ¿no? Ahora, la resiliencia empresarial. La resiliencia empresarial, os he hablado varias veces ya de ella y aparte podéis ver más si miráis en la página web de Impul Consulting. Como decía nuestro compañero José Muñoz antes de empezar, después del confinamiento hemos tenido que reinventarnos. ¿Cuáles son las empresas que más rápido se han reinventado? Las que han sido resilientes, las que de las adversidades han hecho el motor de su nueva actividad, las que han tenido esa flexibilidad, esa creatividad. Y si os dais cuenta, todas las cualidades de las que hemos hablado tienen mucho que ver con esa resiliencia empresarial, ¿no? Necesitamos renovarnos para no morir, renovarnos una y otra vez y entender que lo que ha funcionado hasta ahora no tiene por qué seguir funcionando. Esa flexibilidad y esa creatividad van intrínsecas también a la resiliencia empresarial. Una empresa está en continuo movimiento y no entenderlo nos puede causar bastantes problemas. A mí me pasa también cuando entro a alguna empresa y veo los rincones de papeles, rincones que llevan muchísimo tiempo y a lo mejor ya te estás acostumbrando a verlo así. Y una persona que entra de fuera ve esa impresión y le da esa impresión. Necesitamos estar renovando continuamente. Y cuando hablo de renovándonos, hablo renovándonos el empresario, renovando nuestra estructura empresarial y renovando los equipos. No tiene por qué ser de personas. Si nosotros estamos haciendo esa evaluación de desempeño y entendemos que hay una persona que quiere crecer, pues yo como empresario le voy a dar su palanca de motivación necesaria. ¿Cuál va a ser? Un proyecto de crecimiento. Si hay una persona que quiere estar más tiempo con su familia porque su situación ha cambiado, pues mi palanca de motivación va a ser que tenga más tiempo libre o intentar ser más flexible en otras áreas, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es fundamental para seguir creciendo, si quiero seguir creciendo con mis equipos, si quiero seguir creciendo mi estructura empresarial. Algo muy importante es diferenciarnos. Siempre tenemos que diferenciarnos. ¿Qué es lo que a mí me diferencia de la competencia? Yo como consultora o yo como empresa de gestión de alojamientos turísticos o yo como consultora externa de hoteles, de hostelería, ¿qué es lo que a mí me diferencia? ¿Qué es lo que yo hago distinto? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre tenemos que diferenciarnos, tenemos que tener un valor añadido. Como ya os digo, con la sinergia todos somos buenos, todos creamos estos grupos de networking, pero hay algo que a mí me hace diferente a los demás. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Como empresa, poder transmitir qué nos diferencia. Cada uno de nosotros que estamos hoy conectados, más los que luego lo verán, que cuando terminemos se puedan preguntar y puedan mirar alrededor y decir qué me diferencia a mí de los demás. Y dedicarse el tiempo necesario para contestarse. ¿Vale? No poner todos los huevos en la misma cesta, es muy importante. Necesitamos ampliar esa mirada que os decía, ampliar la mirada para ver todo con una amplitud diferente. No podemos tener todos nuestros recursos en el mismo sitio, porque si eso nos falla, no vamos a poder reaccionar de una forma rápida, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos reaccionar de una forma rápida y sobre todo, con la pasión que os decía al principio, ¿no? Entender y decir, bueno, aunque no, esta vez no me vaya funcionando,
no puedo perder la pasión de lo que estoy haciendo, porque yo creo en mi proyecto. Y si yo creo en mi proyecto, lo voy a saber vender y lo voy a saber transmitir, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos de todo esto, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos? Porque yo me estaría horas y horas hablando con vosotros y empezaría a desarrollar cada uno de los temas que hemos visto y cada una de las áreas, pero evidentemente ni vosotros tenéis tiempo ni yo tampoco para ello ahora mismo. Que por supuesto que sí, que la inspiración nos puede venir y tenemos tres formas de aprender, ¿no? Como empresarios. Una es por inspiración, un día aprendemos por inspiración, que escuchando a alguien, viendo a alguien, aprendiendo a alguien, o sea, aprendiendo de alguien, nos llegue la inspiración y entonces aprendamos. Otra es por iluminación, que pasa de una forma muy difícil, o sea, que de buenas a primeras te venga la iluminación, eso es muy complicado. Y otra es por trituración, cuando las cosas van mal, ¿no? Entonces yo os animo a que aprendamos y a que crezcamos por inspiración, que entendamos que todos los empresarios tenemos mucho que aportarnos unos a otros, podemos aprender de nuestros errores, podemos aprender de nuestros aciertos y sobre todo que si algo funciona, pues lo podemos copiar sin ningún problema, teniendo en cuenta que siempre nos vamos a diferenciar, porque cada uno de nosotros tenemos algo diferente, ¿no? Pero evidentemente esa inspiración siempre nos tiene que llegar trabajando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando continuamente en cada una de nuestras áreas y sobre todo tenemos que entender que estamos aquí para seguir, no sé cómo decirlo para que no sea muy, pero que estamos aquí muchas veces también para equivocarnos y que de esa equivocación es donde viene nuestro aprendizaje. Loli, no sé si hay alguna pregunta por ahí por el chat, porque veo que se nos pasa el tiempo. ¿Alguna pregunta que veas que...? Mira, Sai, pregunta Rosa Suna. Ella no pregunta, Sí. sino en relación a los factores necesarios, ¿no? para el crecimiento empresarial. Ella comenta la creatividad, la diferenciación, el valor único. Eso es uno de los valores que ella, o de los factores que ella considera que son importantes para el crecimiento. Son importantísimos porque el diferenciarnos es lo que hace que hagamos un trabajo normal de un trabajo excepcional. ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros estamos poniendo continuamente esa pasión, va a salir esa creatividad de forma innata, va a salir esa innovación. O sea que hay muchas cosas que nos pueden salir de una forma mucho más sutil sin que sea, que va a requerir menos estrés, menos trabajo y van a fluir esas ideas. Y además lo que necesitamos son muchas ideas, sobre todo muchas ideas. Sai, hay otra pregunta de Rosa Sánchez. Sí. Que comenta ejemplos para un autónomo de cosmética ecológica y vegana, por favor. ¿Cómo crecer? Bueno, en ese caso, en el crecimiento de ese tipo de empresa, eso es lo que muchas de las cosas que hemos visto. O sea, lo primero es la red comercial. Necesitamos la red, o sea, ahora mismo hay un problema también con el tema de la digitalización. O sea, pensamos que montar un negocio es poner una página web, quedarnos ahí y quedarnos parados y que nos empiecen a llamar. Y eso no funciona. Desde el principio de los tiempos que yo fui comercial, que yo empecé siendo comercial con 22 años y tengo ya 45, que lo puedo decir, una red comercial funciona a golpe de teléfono, una y otra vez. La semana pasada que estuve también con un grupo de empresarios, estábamos hablando precisamente de eso y me decía un empresario con 22 años de experiencia, yo estoy llamando por teléfono desde que me levanto por la mañana. Evidentemente tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que digitalizarnos, tenemos que estar presentes, pero necesita conocer, lo primero, cuál es su público objetivo, hacia dónde se dirige. Y dentro de ese público objetivo, marcarse un directorio y empezar a llamar o a visitar como toda la vida hemos hecho. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a darte a conocer. En lo que hablábamos de las redes de networking también es fundamental. Tenemos que saber que existes. Igual que ella tiene ese negocio, pues las personas que estén interesadas necesitan saber que existe, que esa empresa existe. Y eso es fundamental para ello. Entonces yo le animo a que empiece primero a establecer cuál es su dirección, hacia dónde quiere ir, establecer cuál es su público objetivo al que se quiere dirigir y empezar a llamar por teléfono.
Además de, por supuesto, tener presencia, porque tiene que tener presencia, porque ¿qué queremos empezar la casa por el tejado? Queremos decir, no, una página, redes sociales, por supuesto que sí, poquito a poco. Pero lo más importante es que el cliente final sepa que existes, visibilizarte. Visibilizarnos ahora mismo es fundamental, ¿vale? Eso es muy, muy importante. De todas formas, que cualquier cosita, si quiere, que me puede llamar y hablamos ya en persona y le indico algunos truquillos más para empezar. Si hay alguna duda más, podéis comentarlo a través del chat. Si tenéis... Rosa Sánchez pone 1000 gracias. Te contestas ahí. De nada. De si todas formas, tenéis alguna duda, podéis escribir, también podéis escribirnos a través de email o llamarnos al teléfono y le trasladaremos las dudas a Sai para que ella... Claro. Os Una de las cosas también del crecimiento, cuando yo trabajo en las empresas con la metodología DIS, ¿no? Cuando realizamos, cuando entramos e intervenimos en una empresa con un proyecto formativo, yo siempre incluyo el test DIS, pero también lo recomiendo para empresarios de forma individual. ¿Por qué? Porque cuando realizamos ese test nos hace un test de competencias, de perfil conductual, cuál es nuestra tendencia, cuál no es nuestra tendencia, ¿no? Entonces, además es muy divertido porque está basado en los colores y según qué color te va a faltar algo, ¿no? Por ejemplo, si no tienes la parte amarilla, que no tienes la comunicación comercial, sabes que siempre te va a costar muchísimo más. Entonces, a lo mejor es bueno entender que en tu negocio necesitas incluir esa red comercial que decíamos, decir, es que esto me cuesta muchísimo más. Yo en mi caso, por ejemplo, mi zona de la incompetencia que me cuesta muchísimo son las redes sociales. Entonces yo sé que, y esa parte, la parte tecnológica, pues ahí yo busco ayuda. Entonces lo que no voy a hacer yo en mi caso es que mi habilidad y lo que más me gusta es la parte comercial o las ventas o la atención al cliente y es de lo que al final no solamente doy formaciones, es que lo que me he dedicado toda mi vida, pues ahí no voy a necesitar apoyo. Entonces es muy importante también que tanto ella como el empresario trabaje ese autoconocimiento de decir en qué áreas tengo que fortalecerme y qué áreas voy a potenciar de mí. Entonces de esa manera voy a poder gestionarlo de una forma más fácil, ¿no? Hay otra cosa también, cuando hablamos de morir de éxito, que se me ha quedado un poquillo en el tintero y no quería que se me olvide, muchas veces nos cuesta gestionar el crecimiento de ser un autónomo individual a pasar una pyme. Es como doloroso, como si dijéramos como una ruptura en ese momento. Y ahí cuesta muchísimo, muchísimo soltar. Y hay que tomar conciencia de ese momento. De decir, es que no es lo mismo darte trabajo a ti mismo que dar trabajo a los demás. Esa es una pregunta también que nos tenemos que hacer. Porque de momento cuando eres autónomo empiezas como darte trabajo a ti, un autoempleo. Cuando pasas a ser una pyme, te tiene que cambiar totalmente la mentalidad de éxito y entender que estás empezando a darle trabajo a los demás. Y tienes mucha responsabilidad, no solo para tu empresa, sino para muchas familias y las familias que van a estar contigo. Entonces, ese es el cambio, ese cambio de mentalidad entre un área y la otra. Sai, Ángel Santiago Gómez nos da las gracias, te da las gracias a ti personalmente por esta ponencia y él es asesor en Huelva y estamos agradecidos por esta iniciativa, ¿vale? Y por el tema de de lo que es compartir con nosotros los conocimientos en la materia en la que tú eres. Pues agradecidísima porque a mí siempre me gusta hacerlo todo práctico y llevarlo a la parte práctica, porque la teoría, yo creo que la teoría no la sabemos todos. La teoría ahora mismo está en Internet. O sea, ahora mismo todos podríamos ser cualquier cosa simplemente mirando la teoría en Internet. Yo siempre se lo digo incluso a los chicos cuando voy a los programas de Activa tu Potencial en los institutos y cuando se vienen de bachillerato. Digo, es que todo lo tenéis en los libros, pero esta parte práctica que nos vamos encontrando y que vamos viendo y decir de los errores y los aciertos de los demás, es cuando yo creo que nos enriquecemos, ¿no? Y empezar, yo recuerdo al principio cuando comencé, que veía a lo mejor a alguien que se dedicaba a mí, lo veía como competencia, ¿no? Y hubo un momento que me cambió el chip y empezaba a verlo como, hay que ver qué bien que hace esto, mira, esto también lo podría hacer yo. Y entonces cuando empiezas a verlo así es cuando te das cuenta y dices, ahora soy empresaria, ahora estoy empezando a verlo, ¿no? Entonces, súper agradecida de que se valoren estas iniciativas, porque al final nos ponemos al servicio de los demás para mejorar todos, que es de lo que se trata.
Rosa Sánchez comenta que dónde puede participar ella en una networking, ¿no? En la zona de Chiclana. Pues comentar que en breve vamos a publicar una networking, speed networking que estamos organizando, donde SAI tendrá también ahí una colaboración con nosotros, que desde aquí les quiero agradecer toda su participación y de forma altruista y con las ganas y el espíritu que ella tiene de motivación y de coaching, ¿no? en los temas empresariales. Y en breve pues daremos información para poder inscribirse, compartiremos la cartelería y toda la información en nuestras redes sociales y nuestra página web. Claro, ese día y os invito a vosotros, claro, invitamos a que asistan. Será totalmente gratuita y os animo a que participéis. Ya iremos informando. Claro, aquí en Chiclana hay menos cultura de grupo de networking y es algo que se tiene que implantar. Por eso cuando lo hablamos me parece una iniciativa fantástica y debemos de trabajar en ello por eso mismo, ¿no? Por el crecimiento que nos aporta al empresario en sí, pero hay en otras provincias que están más avanzados. Entonces tenemos que hacer mucho entre todos por apoyar estas iniciativas y por crecer. Y sobre todo ese día, pues mira, conoceremos a Rosa y tenemos la oportunidad de contestar a muchas preguntas en persona, ¿no? Nosotros hemos hecho una este año, ¿no? A través del convenio de colaboración con el ayuntamiento también pusimos en marcha una speed networking y fue muy bien. Todos los asistentes estuvieron súper contentos y muy agradecidos por la iniciativa y ahora pues estamos trabajando para realizar otro encuentro. Para ampliar la red de contacto, sobre todo entre las empresas que hay empresas de diferentes sectores o diferentes colectivos que son necesarias, ¿no? para poder crecer empresarialmente y esto es una de las iniciativas que queremos llevar a cabo y queremos seguir para el año próximo también, continuar con estas iniciativas. Tú sabes que yo estaré ahí con vosotros. Todo lo que sea ayudar y colaborar y sobre todo formar parte del tejido empresarial de Chiclana, porque tenemos un tejido empresarial muy, muy amplio y que tiene que conocer que, pues mira, fíjate simplemente lo que comentaba al principio, porque os decía que tenía mucho que ver que comentara lo de las actividades de Empul Consulting Group. Porque estamos en un entorno donde tenemos que trabajar con eso, con la estacionalidad, ¿no? Y qué importante sería para las empresas decir, bueno, es que hay actividades que son complementarias. Yo me puedo dedicar a un área, pero es que hay actividades que son complementarias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues entre nosotros, creando esa sinergia, ¿no? Al final, detrás de cada empresa estamos personas y lo que hay que hacer es conectarnos, las empresas y las personas. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? De todas formas, si luego tienen cualquier pregunta, pues que lo pueden hacer. Sí, ahora mismo no hay ninguna otra pregunta, Sai. Pues vale. Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir y nosotros lo contestaremos, le remitiremos las dudas a Sai y ella os responderá a todas las dudas que tengáis. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a todos y un cordial saludo. Muchísimas gracias. Que tengáis muy buena semana, cortita semana.